Las metodologías de validación van a ser en esencia unas metodologías para partir los datos. Lo que vamos a hacer es partir los datos para utilizar una parte de los datos para entrenar, otra parte de los datos para seleccionar los hiperparámetros y una parte final ya para realmente evaluar el desempeño del modelo. Entonces lo que nos van a enseñar es cómo hacer esa partición de los datos de manera apropiada. La metodología de validación más usada, la más conocida, se llama validación cruzada. En inglés se le llama K-fold cross validation. ¿En qué consiste esta metodología? Entonces, esta línea gris, esta barra gris que tenemos aquí arriba, representa todo el conjunto de datos que nosotros tenemos, ¿cierto? Inicialmente lo que vamos a hacer es partirlo en dos. Un conjunto de entrenamiento y un conjunto para test, ¿sí? Pero este conjunto de entrenamiento realmente lo vamos a volver a partir. Entonces, como ustedes pueden ver acá, este conjunto de entrenamiento lo dividimos en 5 subconjuntos. O sea, esta barrita se dividió a su vez en 5 conjuntos, que aquí se llaman folds. ¿Y qué hacemos con esto? Entonces, entrenamos el modelo con 4 de ellos y lo evaluamos con el restante. Este conjunto de acá lo vamos a llamar validación, ¿sí? Este se va a llamar validación. En el siguiente paso vamos a volver a hacer el mismo proceso, pero entonces este que habíamos sacado para validación lo volvemos a meter al conjunto con el que vamos a entrenar el modelo y sacamos el siguiente. Entonces, entrenamos con 1, 3, 4, 5, validamos con 2, luego volvemos a repetir, entrenamos con 1, 2, 4, 5 y validamos con 3, y repetimos el proceso pues, hasta que cada uno de estos false o subconjuntos haya sido utilizado como validación. ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué hacemos esto? Esto lo hacemos porque este es el proceso en el que estamos simulando una repetición de entrenamiento del modelo para variantes ligeras de la distribución de datos originales, ¿cierto? Porque miren que acá al sacar uno y entrar otro, la distribución va a cambiar un poquito porque estamos utilizando conjuntos que son ligeramente diferentes. Entonces ahí es donde estamos evaluando qué tan variable va a ser mi modelo frente a pequeños cambios en el conjunto de muestras de entrenamiento. Cuando ya he terminado este proceso, entonces yo voy a seleccionar el mejor hiperparámetro. Entonces, esta repetición que acabamos de hacer aquí, las hacemos para los diferentes valores del hiperparámetro que yo esté evaluando. Escojo el mejor y al escoger el mejor, entonces, entreno ese modelo con todos los datos de entrenamiento y luego, finalmente, sí lo evalúo con test. ¿Listo? Entonces, voy a ir aquí al tablero para reforzar la idea. Entonces, el asunto es el siguiente. Yo tengo mi conjunto de muestras completo. Este conjunto de muestras lo voy a partir en dos, ¿cierto? Este se llama de entrenamiento y este se llama de prueba, ¿cierto? Con este conjunto de entrenamiento, entonces yo voy a hacer el proceso de validación, ¿cierto? Pero esa validación yo la voy a realizar para determinar, por ejemplo, para poder seleccionar mi modelo, es decir, determinar cuáles son los mejores hiperparámetros. Por ejemplo, si estamos hablando de un modelo de cada vecino más cercano, entonces yo puedo decidir que voy a evaluar 3 diferentes valores del número de vecinos. Listo. Entonces tengo para acá igual a 1, para acá igual a 3 y para acá igual a 5. Y voy a decidir utilizar una metodología de validación de 5 folds. Entonces, para el fold 1, yo lo que hago entonces es, o no para el fold 1, para el split 1, para la partición 1. Entonces yo entreno con 4 de los 5 fold y valido con el que me quedó y extraigo las medidas de desempeño. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que estoy utilizando accuracy. Entonces yo tengo aquí una accuracy de 0.9. Para el split 2, una accuracy de 0.92.
Para la split 3, obtengo una accuracy de 0.89. Para la split 4, una accuracy de 0.87. Y para la split 5, tengo una accuracy del 0.91. ¿Listo? No parece un 0, 0.91. Entonces, en las diferentes repeticiones del proceso, evaluando, variando el conjunto de entrenamiento ligeramente, la medida de desempeño me va cambiando. Esta medida de desempeño que yo tengo acá es con el conjunto de validación. Recuerden que yo el split, el entrenamiento, por ejemplo, acá lo hago con 4 falls y el fall restante es el que utilizo aquí para medir el desempeño. Cuando ya he terminado esto, entonces yo saco ¿cuál es el accuracy promedio? Entonces el accuracy promedio fue, no sé, 0.90, por decir algo. E incluso puedo sacar el intervalo de confianza, más o menos 0.1, ¿cierto? Que es, por ejemplo, la desviación estándar. Entonces este es el promedio de estos valores que yo tengo acá y esta es la desviación estándar de esos valores. Eso me dice a mí cuál fue el desempeño promedio en validación y qué tan variable fueron esos resultados, ¿cierto? Yo repito exactamente el mismo proceso para todos, para K igual a 1, para K igual a 3 y para K igual a 5, sobre las mismas particiones. Sobre las mismas particiones, ¿cierto? Entonces al final, de K igual a 3, también tengo una accuracy promedio. Entonces resulta que para K igual a 3, el accuracy promedio fue de más o menos 0.92. Y para K igual a 5, el accuracy promedio fue de 0.89, más o menos 0.1, por ejemplo. Entonces, cuando yo llego a este punto, digo, no. En promedio, el que mejor desempeño tuvo es este, ¿cierto? Y el intervalo de confianza todavía está bien, es un poquito mayor que en estos otros dos, pero lo que me está indicando pues es que la variación no fue tanta, es decir, que el modelo fue bastante estable. Entonces, aquí tenemos digamos, nuestra medida de desempeño mejor, es esta. Entonces, nuestra medida de desempeño mejor fue para K igual a 3. ¿Qué hago a continuación? Entonces, a continuación lo que hago es que cojo todo el conjunto de entrenamiento, ya sin partirlo, y entonces entreno un modelo. Entonces, entreno un KNN con K igual a 3 usando todas las muestras de entrenamiento. Y ese modelo, ese que entreno ahí, entonces luego evalúo el desempeño usando el conjunto de test. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo había hecho era partir el conjunto entre training y test, ¿cierto? Entre entrenamiento y test. Con entrenamiento hice todo este proceso de validación. Cuando ya encontré el mejor, entonces cogí todas las muestras de entrenamiento, ya no partidas así en 5-fold, sino todas ellas. Entrené un modelo para el mejor hiperparámetro encontrado, que fue un K igual a 3, y lo evalué con el conjunto de test. La métrica de desempeño que yo obtengo acá ya es la métrica que me va a mostrar a mí cuál realmente es el desempeño del sistema. ¿Listo? Entonces yo voy a tener una accuracy de, digamos, de entrenamiento, ¿cierto? Que es, que sería evaluar el desempeño de estos modelos no con el conjunto de validación, sino con el mismo conjunto de entrenamiento. Yo tengo ahí, ese va a ser mi accuracy de entrenamiento. Yo tengo una accuracy de validación, que es con el que selecciono el mejor hiperparámetro de mi modelo, y yo tengo una accuracy de test, que es con el que ya mido el desempeño real de mi sistema, porque este conjunto de test no participó ni en la selección, perdón, ni en el ajuste de los parámetros, que es lo que hace el training, ni en el ajuste de los hiperparámetros, que es lo que se hace con validación. Una cosa importante que ya entonces tenemos que tener en cuenta
es que seleccionar nuestro mejor modelo implica realizar el proceso de entrenamiento múltiples veces. Por ejemplo, si tenemos una validación de 5 false, entonces aquí habremos hecho el entrenamiento de nuestro modelo 5 veces. Aquí otras 5 y aquí otras 5. Eso nos da 15. Y acá, nuevamente, una más, ya con el mejor hiperparámetro seleccionado y con todo el conjunto de entrenamiento. Entonces, en total, habremos entrenado nuestro modelo 16 veces. ¿Listo? Si nosotros estamos comparando diferentes modelos, entonces el proceso, digamos, de selección de los modelos y de sus hiperparámetros, pues es un proceso que ya puede empezar a ser computacionalmente más complejo, ¿sí? Y eso es importante tenerlo en cuenta, primero porque tenemos que tomar conciencia de que el proceso de simulación es un proceso que puede tardar semanas incluso, ¿cierto? Dependiendo del volumen de datos que tengamos, dependiendo de lo complejo que sea nuestro modelo y digamos si computacionalmente el algoritmo para entrenarlo es muy pesado, entonces puede perfectamente durar semanas. Y en todo caso, aunque tengamos, digamos, una base de datos no muy grande y los modelos sean sencillos, pues es algo a lo que vamos a tener que dedicarle de pronto varios días para poder hacer una selección correcta de nuestro modelo y las pruebas pueden tardarse un par de horas. Bien, entonces yo voy a hacer ese proceso que acabamos de hacer acá, yo lo voy a hacer aquí manualmente, pero ya vamos a ver que más adelante en esta misma clase ya vamos a utilizar entonces una función, un método, digamos una clase de objetos dentro de scikit-learn que nos va a automatizar el proceso y no vamos a tener que hacerlo tan manual como yo lo tengo acá. ¿Listo? Entonces, esta función que yo he construido acá es una función que va a tomar precisamente las particiones de las muestras entre training y validación, va a repetir el proceso de entrenamiento para diferentes hiperparámetros. En este caso vamos a trabajar sobre un K vecino más cercano, para diferentes hiperparámetros, para seleccionar cuál de ellos es el que mejor resultado nos da, ¿cierto? Entonces, esta función que ustedes ven acá es simplemente, tiene algunos elementos para graficar y lo otro es la partición de los datos entre entrenamiento y validación y la ejecución del entrenamiento del modelo y de la predicción y por lo tanto pues el cálculo de las métricas, en este caso la accuracy, para esas diferentes repeticiones. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver el resultado. Es el mismo conjunto de muestras que hemos estado analizando desde el comienzo, el de arriba, ¿cierto? De la generación de datos de manera artificial, para diferentes fronteras, en este caso del vecino más cercano, para un K igual a 1, para K igual a 3, para K igual a 5 y para K igual a 7, ¿cierto? Aquí pueden ver que entre más alto sea el valor de K, más estables son las fronteras, porque nuevamente entonces estamos haciendo promedios entre más vecinos, ¿sí? Y aquí pueden ver entonces el resultado de lo que se obtuvo en cada fold. Entonces, este es el resultado para cada uno de esos valores de K en el primer fold, para cada uno de esos valores de K en el segundo fold, etc. Y este es el accuracy promedio. Entonces, esto es lo que tenemos. En promedio, K igual a 1 obtuvo 0.93, 18, el otro obtuvo 0.9393, el otro 0.9356 y el otro 0.9381. Y estas son las desviaciones estándar que aquí interpretamos como el intervalo de confianza. Recuerden que el intervalo de confianza es importante tenerlo en cuenta porque nos está diciendo qué tan estables son estos valores en las múltiples repeticiones que yo estoy haciendo en este caso, ¿cierto? Aquí estoy utilizando, me faltó mostrarles dos elementos. Esta línea que utiliza la función train test split es la primera partición que me va a dividir los datos entre entrenamiento y test. O sea, esta partición de acá, en la que yo estoy separando mi conjunto de test, que es el que no voy a utilizar para el proceso de selección del mejor hiperparámetro. ¿Listo? Entonces, en esta línea se separa. ¿Qué estoy separando? Estoy separando el 20% de las muestras para hacer ese proceso de prueba al final. ¿Listo? Y estoy utilizando este objeto de la clase CAFOL, ¿cierto?
que es entonces una cross-validación. Este es el objeto que implementa la metodología de validación cross-validación, a la que simplemente le tengo que decir cuántas particiones quiero que haga. Recuerden que lo que le tengo que decir es cuántos false quiero que haga. Y entonces él internamente es un iterador, entonces internamente cada vez que yo lo llame, lo que va a hacer es que me va a dar unos índices diferentes para el grupo de validación y los índices del grupo de entrenamiento. La siguiente vez que lo llame, va a hacer este cambio, va a meter estos índices dentro del grupo de entrenamiento y va a sacar otros índices. ¿Cómo lo llamo? Así de simple. ¿Dónde está? Acá. Así, simplemente cada que llame al método CVSplit, CV es ese objeto que crea ya, cada vez que llame al método split, entonces él utiliza, es un iterador, entonces cada vez que lo llame me va a dar una de las particiones diferentes, ¿cierto? Recuerden que estos, no sé si conocen, pero en Python, pues los iteradores están basados en la instrucción yield de Python, ¿cierto? Si no la conocen, pues pueden entrar pues, a buscar la documentación de lo que hace yield, pero eso es lo que hace un iterador. ¿Listo? Entonces, cada vez que yo llame a este método, él tiene digamos, como una especie de contador interno que me va a permitir obtener índices diferentes para el entrenamiento y para la validación, recorriendo los diferentes false. Bien, entonces ya cuando escogí el mejor hiperparámetro, entonces ¿yo qué hago? Bueno, entonces cojo y entreno un modelo KNN con el mejor hiperparámetro, con todos los datos de entrenamiento, y ahora sí lo pruebo con los datos de test que tenía separado antes, y este accuracy que tengo aquí es el accuracy de test, o sea, es la medida de desempeño que el modelo obtuvo ya con datos que no se utilizaron ni para seleccionar el mejor hiperparámetro ni durante el proceso de entrenamiento, ¿cierto? En este caso, pues obviamente el proceso de entrenamiento es simplemente almacenar las muestras para compararse con ellas, pero el caso es que estas muestras no participaron en ninguno de los dos, ¿sí? El error de accuracy y el error de validación, que en este caso es del 0.938, deben ser similares. Normalmente este puede ser un poquito más pequeño que este, ¿sí? Normalmente puede ser un poquito más bajito, pero deben ser similares. Si el error de test es mucho más pequeño, perdón, si el error de test es mucho más grande, hablando en términos de error, no accuracy, si el error es mucho mayor que el error de validación, algo no está bien, ¿listo? Debemos mirar porque no, no es un comportamiento normal. Y aquí lo que nos falta medir, que no lo medí yo acá, es el error de entrenamiento. El error de entrenamiento también lo tenemos que mirar porque es la manera de darnos cuenta si el modelo se sobreajustó. Si el error de entrenamiento es muy bajito y el error de validación y por lo tanto el de test son muy altos, significa que el modelo tiene sobreajuste. Repito, si el error de entrenamiento es bajito y el error de validación es alto, significa que el modelo tiene sobreajuste. ¿Por qué? Porque significa que con las muestras de entrenamiento el error es cero o muy bajo, entonces se las está memorizando y sobre muestras nuevas no es capaz de hacer buenas predicciones. Entonces, es muy importante que siempre en los experimentos que hagamos, siempre estemos pendientes de todos los tres tipos de error. Del error de entrenamiento, del error de validación y del error de test. El que al final importa para determinar el desempeño real del sistema es el error de test. Pero si no observamos estos, no podremos saber si nuestro modelo se está sobreajustando o no, para saber qué acciones debemos tomar para tratar entonces de evitar lo que nos está sucediendo, o sea, evitar que ese modelo se sobreajuste, hacer cambios en nuestro modelo y volver a hacer el proceso de entrenamiento. Una variante de la metodología de validación cross-validación es una que se llama leave one out, que literalmente traduce dejar uno afuera. Entonces, este es un caso extremo de la cross-validación en el que la cantidad de subconjuntos que yo creo aquí es igual a la cantidad de muestras que tengo.
Estos subconjuntos son disyuntos, es decir, no hay muestras, las muestras que hay acá son diferentes a las que hay acá, diferentes a las que hay acá, etc. Son conjuntos disyuntos. Entonces, cuando yo decido utilizar una metodología Lee-One-Out, significa que hay tantos subconjuntos como muestras, y entonces significa que voy a tomar todas las muestras menos una para entrenar y voy a validar con la muestra que queda. ¿Sí? Y voy a hacer el proceso, voy a repetir el proceso entonces para cada una de las muestras. Entonces, esto solamente se usa cuando yo tengo problemas en los que el número de muestras es muy bajo, para intentar que la mayor cantidad de las muestras pues queden en el entrenamiento. Deben entender que en este momento, digamos, en este momento de la historia, el aprendizaje automático, el machine learning, la inteligencia artificial es algo que usamos todos los días, ¿cierto? Entonces, hay muchas aplicaciones que utilizamos en nuestros móviles que ya incorporan componentes basados en este tipo de técnicas. Y por lo tanto, entonces, pues, la cantidad de información que circula es muy alta y hay algunos problemas en los que es fácilmente, pues, o es posible conseguir bases de datos de millones de muestras, ¿sí? Pero no siempre es así y no siempre fue así y no todos los problemas son iguales, ¿cierto? Hay muchos problemas, por ejemplo, en el ámbito médico que son difíciles, y cuando se empezaron a desarrollar todas estas tecnologías entre finales de los 80, pues digamos que las discusiones se generaron mucho antes, en la década de los 50, de los 60, pero los algoritmos y ya, digamos, las tecnologías fueron desarrolladas más a finales de los 80 y comienzos de los 90. Para esa época no existía Internet, o si existía, pues eran prototipos que eran de uso restringido solamente pues para uso militar, etcétera, pues en sus versiones preliminares. Los computadores que teníamos en ese momento no se parecen en absolutamente nada a los que hay ahora, y la, la, la información, los volúmenes de información que hay ahora, pues eso era completamente imaginable en esa época. Entonces, durante toda la época de los 90 era muy posible que se abordaran problemas donde las bases de datos eran muy pequeñitas y la metodología de validación Lee-One-Out era muy usada en la práctica, muy usada. ¿Listo? Entonces, por eso todavía existe, por eso, por ejemplo, pues las librerías de Machine Learning todavía la incluyen, aunque pues prácticamente hoy en día su uso sea muy restringido porque ya pues la mayoría de los problemas no tienen las restricciones en los datos pues que teníamos antes. ¿Listo? Un Lee-One-Out es equivalente entonces a hacer un CAFOL donde el número de splits es igual al número de muestras. Sería equivalente instanciar esto o instanciar esto, ¿cierto? Muy bien. Hay otra variante de las metodologías de validación que también es muy utilizada, que se llama validación bootstrapping o shuffle split o partición aleatoria, ¿cierto? A diferencia de la validación cruzada, en la que yo divido en subconjuntos disyuntos y voy usando K-1 subconjuntos para entrenar y uno para validar, lo que hago en el bootstrapping es definir un porcentaje de muestras para entrenamiento y por lo tanto el restante será para validación. Y de manera aleatoria voy generando las particiones. Entonces, yo digo, por ejemplo, voy a utilizar 80% de las muestras para entrenar, 20% para validar. Y aleatoriamente, entonces, cojo 80 y entreno, y con las que me queda el restante 20, valido. Y yo decido cuántas veces repito el proceso. Entonces, si lo voy a repetir 5 veces, entonces vuelvo a hacer, listo, vuelvo a generar otra vez el 80% de las muestras, las extraigo y el 20% restante me quedan para validar, y eso lo repito 5 veces. La diferencia fundamental es que los subconjuntos de la validación cruzada también se escogen aleatoriamente. Entonces yo escojo aleatoriamente y cojo un conjunto de muestras y ese es el FOL 1, otro conjunto de muestras es el FOL 2. Esta partición es aleatoria. Pero una vez partidos, los conjuntos de validación serán siempre diferentes, porque como este conjunto es diferente al 2 y diferente al 3 y diferente al 4,
y yo en esta partición utilizo este for, en la segunda el segundo, en la tercera el tercero, así sucesivamente, las validaciones siempre están hechas con subconjuntos que son diferentes. En el bootstrapping eso no sucede. ¿Por qué? Porque al seleccionar aleatoriamente cada vez que yo repito, yo puede que tenga conjuntos de validación donde apareció, por ejemplo, el 3 aquí, la muestra 3, y por allá en otra partición volvió a aparecer aquí. Porque como se hace de manera aleatoria, pues cada vez que se repite, pues perfectamente pueden volver a aparecer muestras con las que yo ya validé. Los subconjuntos son disyuntos entre ellos, por supuesto, el de entrenamiento y el de validación son diferentes, pero entre los conjuntos de validación en las diferentes repeticiones que yo hago, es posible que yo tenga muestras que se repiten. ¿Listo? En la librería que trabajamos, entonces, así como el otro se llama CAFOL, este se llama entonces Shuffle Split, y aquí estoy repitiendo exactamente el mismo proceso que hicimos ahorita, solo que estoy instanciando un Shuffle Split en lugar de instanciar un CAFOL. En el anterior, ¿yo qué le dije? Yo al CAFOL le dije 5 particiones. Esto ya es suficiente para describir el CAFOL. Mientras que acá tengo que decirle el número de repeticiones y el porcentaje de partición. ¿Cuántas muestras para entrenamiento? ¿Cuántas muestras para test? Entonces aquí le dije el test 25, significa que el 75 restante los va a utilizar para entrenamiento. El resto del proceso es igual. Internamente la función que estoy utilizando es la misma, ¿cierto? Entonces, este objeto es un iterador. Este iterador lo que va a hacer es generar índices diferentes que me van a permitir a mí partir las muestras entre entrenamiento y validación, ejecutar la prueba, mirar la métrica en las diferentes repeticiones, sacar el promedio, su intervalo de confianza, darme cuenta que el mejor resultado fue para k igual a 7 y entonces volvería a hacer lo mismo, entrenar el modelo para k igual a 7 y validarlo con test. No lo he hecho porque es exactamente lo mismo que ya hicimos acá, sabiendo incluso pues que el mejor hiperparámetro era también en este caso era k igual a 7. ¿Listo? Las dos metodologías, CAFOL y Bootstrapping, dan resultados muy similares. La discusión entre cuál es mejor o no es una discusión estadística que realmente, pues no, yo creo que no tiene sentido que la traigamos a colación aquí. Lo importante que ustedes deben tener en cuenta es que cuando hagan el proceso de validación deben utilizar una metodología de validación y que cualquiera de estas dos es una buena escogencia. Listo, es una buena selección. Eso es muy importante. Van a ver que si ustedes hacen el resultado con una con otra, los resultados son muy similares, entonces no tiene sentido. Una cosa también muy importante, el número de false, el número de repeticiones o de particiones, no es un hiperparámetro. O sea, no es algo como que yo voy a entrenar mi modelo y voy a validarlo con K igual con un número de particiones de 5, con un número de particiones de 7 o con un número de particiones de 9. No. Yo escojo el número de particiones de acuerdo con la cantidad de muestras que tenga. Si tengo, digamos, normalmente el número de false que más se utiliza es 10. Pero si tengo muchas muestras, estamos hablando de cientos de miles, de millones de muestras, probablemente el modelo que voy a utilizar también es un modelo que es bastante más complicado. Entonces yo no puedo hacer 10 repeticiones de todo ese proceso porque perfectamente el entrenamiento del modelo se me puede tardar, no sé, 4 horas. Entonces, si yo repito 10 veces eso, entonces suma 40 horas. Y eso ya es un tiempo, digamos, que empieza a ser alto. Y por otro lado, si yo tengo, por ejemplo, 1.000.000 de muestras de entrenamiento y yo entreno con 900.000 y valido con 100.000, como estoy validando con un número que ya es bastante alto, yo no necesito todo ese proceso de repetir tantas veces porque al validar con un número de muestras tan alto, eso ya me va a dar un indicador del desempeño correcto del sistema. Si ya tenemos, por ejemplo, 5.000, 10.000, 15.000 muestras, perfectamente podemos aplicar una metodología entre 5 y 10 false, ¿cierto? Y si tenemos ya muy poquitas muestras, entonces ahí es donde empezamos a incrementar el número de false para tratar de hacer una validación lo más objetiva posible. Hay una variante que se llama leave P out, que es dejar P afuera, ¿cierto? Entonces, esta no es en porcentaje, sino en número. Yo dejo una cantidad afuera. Hay que tener cuidado porque este leave out lo que hace es, pues deja una cantidad de muestras afuera,
pero como la cantidad de muestras afuera es una combinatoria, digamos, si yo tengo, por decir algo, 100 muestras y voy a decir, voy a dejar 2 muestras afuera, pues las 2 muestras que seleccione pueden ser cualquiera de las 2. Eso me da una combinatoria 102. Entonces, el número de repeticiones, si yo utilizo un lipeado, el número de repeticiones puede ser muy alta. Por ejemplo, en este caso yo tengo 10 muestras y le dije aquí que me hiciera un lipeout de 2 y me da 45 posibles combinaciones. Entonces esto es muy alto, que es exactamente lo mismo que la combinatoria. Aquí tengo la demostración de que es la combinatoria 10-2. Entonces, mucho ojo con esto. ¿Listo? No es muy usada y si en algún momento se les ocurre usar esto, tengan mucho cuidado que el número de repeticiones puede ser muy alta y entonces eso significan tiempos tiempos de simulación muy elevados. ¿Listo? Y por último, pues un lipeout de 1 es igual a un li1out, ¿cierto? Es exactamente lo mismo.